Bueno, vamos a retomar con esta segunda jornada, esta segunda jornada de ESI. Vamos a esperar a nuestra invitada. Ya está llegando. Eh, Estamos hablando de Tali. Estas son las segundas jornadas de ESI de la escuela Mariano Acosta. Y acabamos de tener una entrevista, creo que sumamente interesante, con Alba Rueda, subsecretaria del Ministerio de Diversidad y Género. Ahora vamos a esperar a Tali. Tali está... Con Tali vamos a despuntar el vicio de hablar un poquito de psicoanálisis y sexualidad, temas que vemos a veces en las materias y que o ven con sus profes o vieron, y quien no, también se puede copar a hacer preguntas y engancharse con esta, con esta propuesta de pensar el psicoanálisis eh, y la sexualidad, pero especialmente desde lo que es el psicoanálisis tradicional, ¿no? Tali, mandame una manito o algo y te mando la invitación. ¿Estás? A ver. Hola, hola. Te espero. A ver. Ah, hola, Gabriela. ¿Cómo va? Hola, Gaby. Bueno, esperamos a Tali. Eh, Necesito que Tali me mande un mensajito y ahí largamos. ¿Sí? Gaby. En realidad la propuesta es trabajar y charlar un poco de una escuela de la psicología que es en nuestro país, es quizás la más importante en cuanto a, no digo en cuanto a adherencia, ¿no? Pero sí en cuanto a personas que trabajan con este paradigma que es el psicoanálisis. Y desde hace un tiempo el psicoanálisis ha comenzado a ser cuestionado desde una cantidad de discursos, desde una cantidad de... Ahí estás, Tali, te mando la invitación. Hola, 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 hola. Hola, ¿Cómo va? uy, pará que se me apretó un Brindamos, montón. hacemos brindis de mate. Estoy con mate. Vos me Dale, dijiste que querías brindemos. tomar mate. Dale, a ver. ¿Se ve bien ¿Cómo ahí? andás, Tali? Perfecto, Bien. bueno, quiero presentarte primero. Hay Da, mucha gente acá que ya te conoce, pero igualmente te quiero presentar, ¿sí? En dale. realidad, eh, a ver, Tali Tali Mikulitsky, es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación. Trabaja como integrante del equipo de comunicación de la Dirección Nacional de Salud Sexual. Tali trabajó muchísimo en el Mariano Acosta durante mucho tiempo, con profes como Andrea Giareto, con un montón de otros profes. Laburaron, armaron cortos que tenían que ver con la ESI, con la interrupción legal de embarazo, y tiene un recorrido por nuestra institución. Y en esta jornada de ESI me pareció genial invitarla para poder tener estas charlas de cuarentena. No sé si te Ujú. presenté bien, decime. Espectacular. Dijiste que soy licenciada en Ciencias de la Educación, en verdad en Ciencias de la Comunicación. De la Pero comunicación. están muy ligadas. Y sí, en el Mariano Acosta estuvimos trabajando como 2 o 3 años con distintos cursos. Yo en ese momento trabajaba en el programa Medios en la Escuela y trabajábamos articulado con algunos profes del Mariano Acosta, eligiendo algún curso particular para cruzar cine
con la materia que se estaba trabajando. Entonces Bien. hicimos un cruce con literatura, hicimos un cruce también con Martín Piris en memoria, en el proyecto de memoria. Y bueno, por YouTube los chicos y las chicas pueden estar buscando e indagando algunos cortos que hicimos ya hace como 6 7 años eso. ¿Pudiste encontrar el corto que hoy charlábamos? Yo no lo encontré todavía, pero lo debo tener guardado y Andrea también. Lo deben tener y voy a tratar de conseguir que lo vuelvan a subir, así los chicos y las Claro, chicas lo... claro. Fue Estuvo muy bueno. lindo. No sé Y para si hicieron ese corto, siguen en la escuela, ya egresaron. Quizás hay algún... egresaron, muchísimo. Y antes de empezar con el tema de hoy, quería comentar que fue muy lindo el año pasado, estaba en el hospital, que es mi otro lugar de trabajo, y aparece Tali en una capacitación que estábamos haciendo, eh, y de repente nos miramos y dijimos, ¿qué hacemos acá? Estábamos descontextualizados porque nos acostumbrábamos a vernos en la escuela. Así que fue un gusto enorme. Y Tali está incursionando en el psicoanálisis, tema que en general en las materias ustedes están viendo, que en algún momento, si no son alumnos, han leído algo de Freud o han escuchado algo de Freud. Y una de las cosas que planteaba Tali es que en la actualidad con las corrientes feministas, con los nuevos aportes del transfeminismo incluso, a veces se acusa el psicoanálisis de ser un paradigma heteropatriarcal, ¿no? Ujú. Con todo lo que implica esto, ¿no? El tema de cómo fue pensado el complejo de Edipo, cómo fue pensado la construcción de la subjetividad. ¿Vos estás de acuerdo con esto o tenés otra mirada, ¿no? Del psicoanálisis, que tanto tenemos en Buenos Aires? Sí. Bueno, cuando me dijiste de charlar sobre estos temas, dije, wow, temón, complejo, contradictorio, genera pasiones, ¿no? Está muy discutido. Eh, yo hace 8 años que me vengo formando en el psicoanálisis, ejerciendo, estudiando, discutiendo en grupos de estudio, supervisando, y también trabajo en el Programa Nacional de Salud Sexual. Entonces tengo como esas dos miradas que se cruzan y a veces hasta a mí misma me genera algún tipo de preguntas, de interrogación. Eh, Me parece que la pregunta que vos haces es compleja, que no podría contestarla con un sí o con un no, ¿no? Me parece que hay críticas que son interesantes para tomar, pero para releer a Freud y para releer a Lacan y a otros psicoanalistas. A veces me da la sensación de que, digamos, de que los planos de la discusión están como si no hubiera una discusión en el mismo orden, ¿no? Uno, Claro, desde el claro, psicoanálisis, está muy pensando en la clínica, y la claro, clínica es absolutamente singular de cada persona, y es la claro. escucha de lo que le pasa a cada persona. Eso por un lado. Y a veces los debates son debates políticos, que son muy Claro. interesantes para dar. Pero, Viste que hay algo interesante, ¿no? Porque viste que el psicoanálisis, en general, cuando llega el psicoanálisis a Argentina, a Latinoamérica, también cuando se abre el psicoanálisis en Europa, ¿no? Con Freud, fue acusado de pornografía, fue acusado de una técnica poco científica e hipersexualizada, porque Freud tiene una mirada de la sexualidad muy puntual, muy genérica, ¿no? Para Freud la sexualidad no es la genitalidad solamente. Entonces, hoy cuando empezamos a volver a los textos de Freud, decimos, pero a ver, este chabón era muy machista, no lo era. En su época, ¿qué implicaba hablar de sexualidad? Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? sí, exacto. Fines incluso del siglo XIX. Está Claro, bueno lo que vos decís porque hay que ponerlo en contexto. Digamos, yo soy una amante, una apasionada de Freud, me parece que las cosas que dijo en ese momento fueron absolutamente revolucionarias. Por supuesto que eso no quita que podamos llegar a repensar algunas cuestiones al calor de los contextos sociales que hoy nos encontramos. Pero para ir un poco a eso que vos decías, pensemos que Freud estaba escribiendo en una sociedad en donde de la sexualidad no se podía hablar, ¿sí? Era un tabú absoluto, y además todas las manifestaciones del padecimiento, ¿sí?
por ejemplo, mujeres o varones histéricos, que llegaban a los médicos, Freud era neurólogo, llegaban a los médicos con algún padecimiento corporal y se los tildaba, como no encontraban en ese momento, no encontraban ningún asidero clínico, no tenían nada, le hacían todos los estudios y no había nada clínico, biológico que sea causante de ese padecimiento. ¿Sí? Claro, Y entonces se tildaba a las mujeres y a los varones histéricos de que eran mentirosos, de que fingían. Y Freud empieza a escucharlos y a escucharlas y a decir, ahí algo pasa con el cuerpo, con la sexualidad, con la angustia, con el padecimiento. Entonces, sus primeros escritos son absolutamente revolucionarios y tiene que ir en contra de la sociedad científica. Freud dice, claro. por favor, saquémonos las manos de los ojos y empecemos a mirar y empecemos a hablar, porque hay sexualidad infantil, porque la sexualidad es eminentemente autoerótica, está ligada a zonas erógenas que no está ligada a la genitalidad. No hay relación directa entre macho y hembra como en los animales. La sexualidad humana es absolutamente diferente, ¿no? Dice, no hay un ¿Mm? objeto para la pulsión. Voy a tratar de explicar esto por si hay chicas y chicos que no conocen este concepto, ¿no? Pero el modo en que cada persona se satisface y goza es absolutamente singular y no necesariamente está ligado a la genitalidad y a la reproducción, dice Freud. Ujú. Es decir, la pulsión no tiene un objeto único. Podemos poner este ejemplo, ¿no? Un cachorrito de un perro o una vaca nace, ¿no? Y ya biológicamente ya sabe cuál es su objeto de satisfacción sexual para la reproducción, ¿no? Incluso Ujú. para la alimentación. Se levanta la vaquita, a las horas de haber nacido camina y va a comer pasto, Claro, ¿no? claro. Y los seres humanos, en verdad, necesitamos del otro, de la otra, que nos alojen, que nos ayuden, que nos alimenten, que nos cuiden, que nos hablen, que nos deseen. Y todo eso va armando un deseo y va armando un cuerpo sexuado, ¿sí? Y Claro, y ahí aparece algo, esto que vos decís que a mí me parece como genial, ¿no? Que él tiene en un momento que es la asociación de la sexualidad con el placer, ¿no? Con todo lo que pueda generar placer, y en esto que vos decís, incluyendo la genitalidad, solamente si es placentera, ¿no? exactamente. Pero solamente si es placentera. Y, y hay algo ahí que vos decís que es genial, como para despuntar el vicio, que es, digo, el objeto en el cual yo uso para satisfacer mi sexualidad, mi placer, puede ser desde la carrera que elijo, la actividad que tengo, también en la genitalidad, el cuerpo que deseo, pero ese objeto, como vos decís, es un objeto que tiene que ver con mi historia, que es personal y que es distinta al de otra persona, ¿no? Por supuesto. Freud dice, bueno, hay personas que no pueden encontrar un placer sexual si no hay un fetiche, por ejemplo. ¿Y qué Claro, significa claro, eso? claro, Necesitamos algo que nos genere ese erotismo más allá de la otra persona con la que nos encontramos, ¿no? O como vos claro. decías, uno puede sublimar y satisfacerse sexualmente en un montón de actividades de su vida, ¿no? Estudiando en la carrera, en el desafío, en una cuestión artística, ahí hay satisfacción sexual. Si hablamos acá tomando mate, de algún modo la pulsión se satisface, porque estamos Ujú. sublimando y estamos generando algo que nos gusta y que nos da placer. Y también Freud encuentra la otra cara de la sexualidad, ¿no? Una sexualidad que además genera angustia a las personas, que no es, que es compleja. Y eso me parece interesante, ¿no? Que, Claro. que Y angustia, ¿por qué? Digo, ¿por qué generaría angustia, ¿no? La sexualidad. bueno, es una pregunta interesante, pero yo lo venía pensando como desde el marco de los derechos, que los dos compartimos y creo que los que están escuchando la charla todos estamos luchando para que las personas puedan acceder a sus derechos y disfrutar de su sexualidad y de su género y de su identidad y de su orientación sexual. Muchas veces llegamos a pensar que las cosas son sencillas, ¿no? Como, bueno, uno elige, accede, es feliz y tiene cierto placer. Y en verdad Freud se encuentra primero con
la angustia en la sexualidad, con lo que no funciona, con no sé, con la eyaculación precoz, con el tipo que no se le para, con la mujer que no acaba, con el coitus interruptus, y eso, Con la masturbación, con la con la masturbación, masturbación, ¿no? con la Que represión, venía con una carga muy fuerte. y con la masturbación reprimida, ¿no? Con todo lo que Claro, genera la represión en términos sociales, que es interesante para pensar. Eh, y bueno, lo que creo que él está marcando es que, ¿vieron ese mito de la naranja partida en la mitad? Que es el mito sí, sí, heteronormativo, ¿no? Uno claro. nace con una vulva o con un pene y tiene que ir por la vida buscando su otra mitad para completarse y ser feliz en esta pareja heteronormativa con fines reproductivos. Freud está Lo diciendo acá, cierto es que no es así. exactamente, eso es un ideal de la sociedad y en el encuentro amoroso hay encuentro y desencuentro a la vez. Es complejo el tema, pero bueno, eso como para pensar que a lo que cada persona le pasa con la sexualidad es súper íntimo. Totalmente. Y hay algo que vos decís ahí que me engancha, que es que el objeto de satisfacción, ¿no? El objeto de satisfacción de cada uno de nosotros, por ser un objeto personal y que tiene que ver con nuestra historia, en general uno podría decir hasta dónde somos libres de elegir, Mm, porque inevitablemente en los objetos que elegimos hay algo de la determinación de lo que nos pasó a nosotros, a nosotros. Y creo que el psicoanálisis tiene una postura interesante, que es poder analizar esos objetos, ¿no? Es como decirle a alguien, che, acostate, me siento al lado tuyo y contame cuáles son tus objetos de deseo y vamos a ver si los podés seguir teniendo o no, porque a lo mejor te traen más problemas de lo que vos creés. Seguís deseando cosas que cuando las tenés sufrís. Entonces quizá revisémosla. Está buenísimo eso. Un poco se trata de poder tener un espacio para hablar y en este decir hay una persona que te escucha y que uno puede, digamos, de algún modo historizar, ¿no? Eso lo dice el Claro, psicoanálisis. Historizar es exacto. decir, bueno, ¿cuáles son esas marcas de mi infancia, de mi adolescencia, que se me juegan en mi deseo y en mi gusto? ¿Y qué puedo hacer con eso? Me puedo posicionar, puedo elegir, ¿no? Porque, bueno, digamos, así como no hay una orientación sexual que sea la normal, ni la que esté bien, ¿sí? Claro, Es cierto que la orientación, la identidad de género, están construidos también por esas marcas y por las totalmente. identificaciones, por lo que vimos de nuestro viejo, de nuestra vieja, por lo que fantaseamos. Y de eso se trata, de ir haciendo Ah, te hago una distintas marcas. pregunta. Te hago una pregunta, Tali, porque vos laburás en muchos lugares, en muchos aspectos, tenés contacto con distintas problemáticas también, y ahí es donde me interesa escucharte en esto, a ver cuál es tu vivencia, ¿no? Eh, a ver, quiero ser cuidadoso en la pregunta porque puede ser compleja. ¿Puede haber eh, modelos de amor que incluyan a la violencia como característica de amar? Está buena la pregunta. Eh, Creo que sí, lo cual hace complejo, ¿no? Y lo cual está bueno pensar cómo salir de esos modelos de amor, ¿no? Claro, Pero, claro. pero bueno, hay personas que sí, que se satisfacen o que encuentran placer en ser un objeto de goce del otro, ¿no? De violencia para el otro, un objeto de satisfacción del otro. Y son posiciones problemáticas y que, bueno, mucho de la violencia de género la podemos pensar desde ahí. A ver, yo creo que las enormes cantidades de situaciones de violencia de género, uno puede trabajar desde muchos planos en esas situaciones, ¿no? Puede trabajar con un equipo interdisciplinario, puede trabajar en grupos de mujeres para fortalecerse, para entender que no solo le pasa a una, sino a muchas mujeres, porque estamos en un sistema que promueve esa violencia, pero a su vez puede trabajar en un espacio singular, personal, para ir viendo qué es lo que cada una como persona, como sujeto, pone ahí y en qué se satisface en eso, porque si no es muy difícil salir. No sé si lo estoy explicando bien, pero
por Mira, ejemplo, acá hay alguien, perdón, acá hay alguien que pregunta algo que me parece genial. Anita. Anita dice, "¿Pero ¿sería amor? ¿Es amor?" Y es Claro, una muy buena pregunta, pero claro, podemos claro, pensar, ¿qué es el amor? El amor solo claro. el amor romántico que nos venden en Hollywood, el amor es solamente el amor cuando todo parece que encaja bien y tenemos un compañero, una compañera, ¿no? Eh, digamos, yo cuando era más joven trabajé mucho en grupos de mujeres en barrios, trabajando género, y no me voy a olvidar más de una compañera, una mujer de un barrio muy humilde que había tenido situaciones de mucha violencia en su adolescencia, incluso había sido violada muchas veces por su padrastro, y ella estaba absolutamente enamorada. Y era muy difícil de deconstruir eso y llevó muchísimo tiempo que cambie de posición. La verdad es que uno no sé si puede, si basta con decirle, pero eso no es amor, porque decir eso tampoco la mueve, ¿no? Hay que ver cómo ella puede identificar qué Claro. vínculo tiene con ese hombre que la violentó durante tanto Pero ahí, tiempo. fíjate, fíjate que hay algo ahí que vos planteas que me parece como maravilloso, ¿no? Que es, Freud una de las cosas que plantea es que el inconsciente no tiene lógica. Es Sí, decir, hay gente, él llega a decir que hay gente que fracasa cuando triunfa, que hay sí, gente que actúa en contra de sí mismo. Y entonces, a lo mejor, pensado desde el psicoanálisis, estamos hablando desde el psicoanálisis, quizás se puede pensar, ¿no? Que no hay una manera de amor, hay tantas maneras como personas y que no tienen por qué ser racionales ni lógicas. está buenísimo. Eh, Está buenísimo lo que decís. También plantea que hay cierto masoquismo originario, ¿no? Como ese de gozar en ponerse en una posición de goce del otro, de objeto. Y también plantea que en el síntoma es algo que todos y todas podemos reconocer porque casi todos tenemos síntomas, ¿no? Algo que no anda, ¿no? Que es el síntoma, algo que no encaja, algo que no entendemos de dónde viene, que no nos reconocemos en el síntoma, que lo padecemos, ¿no? Tanto un sí, síntoma en el cuerpo, no sé, me duele todo el tiempo la garganta. Me quedo sin voz cuando voy a cantar, que es lo que más me gusta. claro, No paro de pensar claro. obsesivamente en algo. Síntomas, hay muchos y singulares. Pero en el síntoma, aun cuando lo padezcamos y nos parezca absolutamente extraño ese padecimiento y no sabemos de dónde viene, es muy singular, es muy íntimo, y ahí, dice Freud, hay algo de satisfacción, algo se satisface ahí. Y eso es lo más difícil de salir, de sacar del síntoma, ¿no? De desarmar. Claro, claro, Y claro. bueno, un poco en Ahí, esta relación, sí, dale, en ahí esta relación aparece, de violencia, digo, donde creemos que hay amor, bueno, ¿cómo desarmamos eso? Creo que son situaciones muy complejas y que en un análisis, sea psicoanálisis o quizás otro tipo de terapias, ¿no? Por supuesto, cada uno tiene que buscar el espacio que le sirva. Eh, puede uno pensaba hablar, en la claro, y pensaba en la contrapartida también, no solamente a quien que sea víctima de violencia, sino aquel que ejerce la violencia también. Digo, una de las grandes preguntas que a veces los varones nos hacemos es si realmente las personas que son agresores sexuales, ¿no? Si hay posibilidad de revertir esto, que sabemos que en general no, sabemos que no se revierte, pero me refiero que sabemos que no por una cuestión estadística, uh-huh, pero ahí también habría algo de revisar en los varones de qué es lo que lleva a un varón a sentir goce, placer o disfrute en la humillación o en el maltrato del otro, ¿no? De la otra. sí, totalmente, es un tema re complejo, es un tema ético, ¿no? Hasta cuándo uno se anima a atender a una persona que ejerce violencia. Hay Claro, distintos grados, ¿no? Una cosa es uno recibe un varón que tiene algún tipo de comienzo de práctica violenta que quizás se puede revisar y se puede pensar cómo se puede modificar, y hay otras situaciones muy complejas donde, qué sé yo, no sé si uno como analista tiene que elegir si atender o no, y es una posición ética, ¿no? Pero me estaba así, pensando en algo.
Sí, sí, que tiene que ver con la repetición, ¿no? En nuestra vida solemos repetir. Repetimos cosas que vimos de nuestro viejo, de nuestra vieja, de nuestros amigos. Repetimos porque el inconsciente busca repetir, ¿no? mm, Y en un análisis, quizás una pregunta sobre por qué estoy repitiendo instaura ya una diferencia. Entonces, un varón que viene a análisis y que se pregunta por qué me gusta esto, por qué hago esto con mi compañero o mi compañero, por qué hago esto con mi hijo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Ya eso instaura una diferencia. Y eso creo que es claro. la potencialidad, ¿no? Claro, una cosa es que alguien a consulta venga y te relate que es violento o violenta y te siga hablando de otra cosa, y alguien que venga a pedir ayuda, a decir, mirá, esto es un problema para mí, que me parece que incluso en las grandes, hoy por hoy la escuela también, en esto tiene mucho que ver también, con empezar a introducir la desnaturalización de las conductas de violencia para que Total. después cada uno pueda buscar espacios que pueden ser de nuevas masculinidades, que pueden ser espacios terapéuticos, psicoanalíticos o de otro estilo, para poder desarmar eso que realmente le está costando y sufre, ¿no? Pero Sí, no estoy victimizando al agresor, no estoy diciendo esto, porque creo que el tipo que agrede realmente a veces no se lo plantea realmente. Me refiero cuando te enseñan a manejarte de una manera y de repente empezás a cuestionarla. Digo, para totalmente. ser breve, viste que en algún tiempo un flaco que iba a un boliche y se quería levantar a una chica si era heterosexual, tenía que insistir. Ujú. Y había una necesidad de insistencia, ¿no? Y si la piba le decía que no, había que seguir insistiendo porque estaba mal visto que una mujer accediera. Hoy eso ya cambió y hoy eso ya es acoso. Y Ujú. esto en la escuela lo tiene que plantear claramente, ¿no? La escuela y los espacios sociales. Sí, por supuesto. Y los varones heterosexuales, bueno, homosexuales también, ¿no? Están en jaque, están tratando de ver cómo posicionarse en este nuevo momento histórico, ¿no? Porque además Claro, uno sale, y eso lo trabaja muy bien Freud también, uno sale de los primeros años de su vida con los emblemas paternos y maternos, ¿no? Cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que ser una mujer, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer para seducir a la persona que me guste? Y esos emblemas, que es lo que vos decías, esas marcas o esas identificaciones, nos constituyen, nos determinan de algún modo. Y hoy podemos cuestionarlas y tratar de elegir cómo claro, posicionarnos, claro. cómo llegar a un encuentro sexual con un otro o una otra. Complejo, porque los encuentros son complejos, ¿no? Sí, estaba pensando cómo habrá sido, bueno, hay registros, ¿no? Hay registros por las cartas de Freud, pero cómo debe haber sido esos momentos de presentación de él, de tres ensayos de una teoría sexual, donde habla de la sexualidad infantil, donde habla de la masturbación, donde habla de, digamos, de la homosexualidad, ya en 1905, planteando que la homosexualidad no era una patología. ¿Cómo deben haber sido, ¿no? En aquella época. Tremendo. Toda la obra de Freud está plagada de discusiones con los médicos porque siguen insistiendo en no querer saber de la sexualidad infantil, ¿no? Y Freud los tilda de mojigatos, le dice, mojigatos, sáquense la careta, porque del mismo modo que no quieren hablar, después van a sus hijos y los reprimen y le dicen, no te toques, ¿no? Y lo que Freud Claro, dice, los niños, las niñas, desde muy pequeños, encuentran placer en su cuerpo, ¿sí? En zonas erógenas, que puede ser la boca, los ojos, los oídos, el ano y también los genitales. Genitales que en ese primer momento no están al servicio de la reproducción, porque no pasamos por la pubertad, las hormonas, nos falta un montón, pero hay placer, ¿no? claro, Y claro. eso es fantástico, eso es muy revolucionario. Y después me acordaba, en relación a esto que vos me preguntabas al principio, ¿no? De si el psicoanálisis es heteronormativo o no. Bueno, es una discusión larga. Estuve escuchando ahí el audio por YouTube del psicoanalista que vos me recomendaste, que habla del antiedipo, del Edipo gay. Pero Jorge estaba, Reiter. sí, eh, Freud tiene un texto que es sobre un caso de una joven homosexual
¿sí? Una Sí. muchacha lesbiana, y cuenta Freud que esa chica llega a análisis por pedido de los padres. Los padres estaban muy preocupados porque la chica era homosexual y querían que vaya al señor Freud a que Freud la normalice, ¿no? Que Freud Claro, pueda hacer que le gusten los hombres como Dios manda. Y Freud claro, la atiende claro. hace veces, incómodo porque no suele atender por demanda de los padres, ¿no? Eso, ir a un análisis es algo que tiene que surgir de una demanda personal. Pero bueno, la Claro. atiende, la escucha y después le dice a los padres y a la madre, señores, señora, mucho gusto, pero su hija es homosexual, hay una orientación que es, digamos, una elección del inconsciente, con eso no se puede hacer nada. Y no está mal que así sea, no lo dice en estos términos, lo estoy parafraseando, pobre Freud, pero es interesante ese texto, aunque tenga sus tensiones también más finitas, ¿no? Pero, digamos, en ningún momento está planteando que hay que normalizar a la gente hacia una u otra orientación, ¿no? Claro. Y además está esta cosa de que cuando, digo, porque este impedimento que a veces existe con los idiomas, ¿no? Porque cuando Freud escribe sus 3 ensayos de una teoría sexual y ya, bueno, se tira a la pileta y habla de la sexualidad infantil como ese cuerpo que busca placer y un ser humano que busca placer, en realidad ahí aparece algo también como muy fuerte que tiene que ver con el complejo de Edipo, ¿no? Y el complejo de Edipo como si fuera el momento en el cual una persona aprendería a ser varón, aprendería a ser mujer. Lo que está diciendo él es, nacemos sexuales, nacemos, si quieren, bisexuales, y va a ser la cultura la que a partir de la represión te va a ir guiando. El tema es que la represión nunca es una buena salida para resolver algo, ¿no? Mm, la represión trae consigo el retorno de lo reprimido, porque no es que cuando reprimimos ya está, nos olvidamos, ¿no? No es que eso que no sé, se nos aparece una fantasía y la reprimimos y desaparece del mapa, no, queda Claro, en un claro. espacio del aparato psíquico y eso vuelve de algún modo. Claro, lo que vos decías está bueno para pensar, digamos, esto que es muy potente en toda la obra de Freud. Él va a postular que hay una bisexualidad innata. El ser humano no tiene una predeterminación en relación a una elección de objeto, ¿sí? No es que porque nacimos con vulva o con pene nos tiene que gustar el sexo opuesto, para decirlo entre comillas, ¿no? Hay bisexualidad porque en realidad nuestros primeros objetos de amor son quienes nos cuidan, quienes nos alimentan, quienes nos abrazan, quienes nos cantan, quienes nos hablan, en el mejor de los casos, ¿no? Con suerte tenemos esa posibilidad de recibir, de que alguien nos aloje en su deseo. Y ahí construimos nuestros primeros vínculos amorosos, ¿no? De placer. Él dice, bueno, incluso el placer, la pulsión sexual, surge del amamantamiento. Es decir, el bebé necesita alimentarse, succiona la teta o la mamadera, ¿no? Y en ese amamantamiento no solo se alimenta, sino que sigue chupeteando. Y en ese chupeteo empieza el autoerotismo, empieza la pulsión sexual, ¿no? Bueno, ahí se va construyendo toda una sexualidad que lejos está de estar determinada por la anatomía. Nacemos Claro. con una anatomía, pero la sexualidad se desprende, está absolutamente desligada de la anatomía que tenemos. Y eso implica que uno pueda salir del Edipo y elegir una orientación, ubicarse en un polo, en una identidad u otra, o las nuevas identidades, de modo electivo. Ahora, esa elección no es plenamente consciente. Eso es lo que es interesante. ¿No? No es que Claro. yo tengo hoy 20, no sé, yo tengo 35 años y hoy elijo tal cosa. Aunque sí, está el derecho y lo puedo hacer tranquilamente. Pero lo que Freud dice es, bueno, hay una elección que es inconsciente, que puja más allá de lo que creemos que queremos. Es Exacto. difícil de pensar esto, es complejo, es interesante también. Y ahí es donde aparecen estos modelos, ¿no? Porque hoy podemos pensar que los modelos para las chiques pueden ser desde las redes sociales, los juegos, las películas, no solamente la familia.
pero a veces vos en análisis por ahí te pasa, y te habrá pasado, digo, de poder ubicar que a veces, si tu modelo fue un modelo digo, la persona más cercana a vos fue una persona que te agredió, muchas veces se observa que la agresión termina siendo como la característica de amor. Por eso Anita decía, si es amor, bueno, no sé si hay una definición de amor, pero queda como muy pegada esta cosa de si quienes me quisieron me maltrataron, yo para ser querido o querida tengo que buscar a alguien que me maltrate. Y estas son las cosas que el psicoanálisis a veces intenta desarmar y desarticular y cuestionar, ¿no? Porque son muy duras. Excelente, sí, está muy bien el ejemplo. Eh, Nos identificamos con esos modos en que vimos con que el otro se relacionó y la otra se relacionó, ¿no? Y bueno, y sí, es ambiguo, porque algo violento puede ser excitante para algunas personas, pero hay ciertos límites donde uno pasa a ser algo muy degradado. Y ahí es donde me parece que está bueno tratar de buscar un espacio para deconstruir eso que nos pasa. ¿Por qué elijo una persona que siempre me maltrata? ¿Por qué elijo que el otro goce con mi cuerpo y yo sufro? ¿No? ¿O por qué gozo sufriendo? ¿Qué Claro, veía de ese modo de relación amorosa en mis padres, en mis madres, en las personas más cercanas? ¿De dónde viene esto? Esas son las preguntas que en un análisis se pueden ir puntuando para no repetir, para elegir. y hay como hay una punta interesante que vos dijiste recién, que es, porque uno dice, bueno, ¿cómo inicio un análisis según Freud? Y yo creo que es a partir de la angustia, de cuando uno se siente angustiado, y también a partir de la repetición, cuando alguien empieza a plantear que en la vida le siguen pasando las mismas cosas, tiene dos caminos: creer que es el destino y el horóscopo, o que genera que ocurran siempre las mismas cosas, ¿no? Sí, está bueno. Los modos en que uno inicia un análisis son muy diversos. Está bueno pensar eso, que no tiene que ser una demanda de alguien, de un otro o una otra, tiene que ser algo propio, ¿no? En general tiene que ver con algo que nos incomoda, con un síntoma, Claro. que puede ser la angustia o puede ser otro síntoma, algo que creemos que ya no soportamos, ¿no? Tampoco hay que llegar Ajá, al punto de no soportar. O con algo que empieza a repetirse y que uno está necesitando modificar o que se empieza a preguntar. Espacios hay muchos, cada uno tiene que buscar el espacio que le sirva, ¿no? La terapia que le sirva. Yo apuesto al psicoanálisis, pero bienvenido sea los espacios que cada uno encuentre. Y tampoco creo que claro. todo el mundo tenga que hacer psicoanálisis, ¿eh? Me parece que hay No, no, personas no. que sus conflictos los pueden resolver de otros modos y está buenísimo. No Acá hay hay, que ser acá hay, una acá hay pregunta. varias preguntas. Hay varias preguntas. A ver, Hay alguien que pregunta por el tema del masoquismo, y creo que queda claro que el masoquismo no necesariamente tiene que ser un disfrute consciente, sino en general puede ser inconsciente, ¿no? Digamos, una persona puede estar sufriendo y hay como que pensar que en ese sufrimiento hay algún resto de placer. Pero acá hay una pregunta interesante que hace Carlos, que trabaja en la escuela, que es el psicólogo de la escuela, que plantea, dice, ¿hay conductas aceptables en el ejercicio de la sexualidad? Porque claro, acá te pones en la línea de cuán diverso se puede pensar la sexualidad y hasta cuál es el límite, ¿no? ujú. Bien, una cosa del masoquismo y ahora vamos a eso. Como creo que hay que diferenciar el masoquismo más inconsciente o más primario, que es lo que vos decías, ¿no? Que a veces uno no sabe que está gozando en un lugar de sufrimiento. Y otra cosa son las prácticas masoquistas, esas personas que les gusta de repente, no sé, mucho no conozco, pero encontrarse con alguien, hacer una escena, ¿sí? Y que en esa escena el juego pase por el masoquismo, ¿sí? Claro. Esas prácticas que existen suelen, digamos, hay que pensarlas como una escena donde hay reglas. Eso me parece interesante. Hay reglas claras entre las dos personas o tres que se encuentren. Y esas reglas son buenas para establecer límites, ¿sí? Claro. Otra cosa es que nos pasa cuando estamos en el marco de una relación
donde uno sufre y además goza. Esa es una pregunta más compleja, ¿no? Y lo otro que preguntaba Carlos, si hay prácticas Era si hay normales. si hay conductas aceptables en el ejercicio de la sexualidad. Aceptables le repregunto a Carlos, ¿aceptables por la sociedad, como si hubiera un protocolo de lo que esté bien o lo que está mal? ¿O aceptables Creo, para cada uno? creo que lo que debe, no sé, ahora Carlos dirá, pero creo que lo que apunta es porque el psicoanálisis abre una gama donde plantea la heterosexualidad no es la única elección sexual, hay un montón de otras. El tema sería dónde esa diversidad puede desbordar, en el sentido de lindar, por ejemplo, no sé, estoy pensando en la pedofilia, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, bueno, ahí está, sí, Acá digamos, dice, no causar daño, por ejemplo. hay límites éticos, hay leyes y hay un límite en donde uno ya está abusando de la otra persona. Me parece que esos límites son muy importantes de marcar. Claro. Por supuesto, la pedofilia es más allá de lo que estaría aceptado socialmente. Por suerte, ¿no? Tenemos esas leyes que regulan lo que se puede y lo que no se puede. O los abusos, las violaciones, qué pasa con la edad, bueno, un montón de cuestiones. Exacto. Por eso está bueno que cada persona conozca las leyes, que cada persona sepa lo que es el respeto por el otro y la otra, y también que conozcan su propio cuerpo y lo que les gusta y lo que no les gusta. Después, en el juego sexual, las fantasías y lo que se hace, qué sé yo no me puedo meter en si está bien o está mal, siempre que esté en ese marco, ¿no? En el marco del respeto, del cuidado. No sé si contesto la pregunta de Carlos. Sí, creo que yo la entendí, creo que sí. Ahora, vos sabés que me quedaba pensando en esto que vos hablabas de la joven homosexual, ¿no? De Freud, y también me acordaba de algo que te había dicho en algún momento, de una carta que le escribe una mamá, diciéndole si puede atender a su hijo, si puede ver a su hijo, y lo interesante de la carta, que se puede buscar, se puede googlear, carta, que lo que le hace, lo que pregunta es si lo puede ver, y le da una cantidad de explicaciones a Freud de por qué su hijo necesitaría terapia. Pero en ningún momento le dice la palabra homosexualidad. Y Freud le responde, señora, creo que por lo que usted me está diciendo, usted cree que su hijo es homosexual y eso es lo que usted quiere que yo atienda. Si para él eso es un problema, yo puedo trabajar con él. Si para él no es un problema, olvídese porque no es una enfermedad, ¿no? Y esto en 1905 me parece Fantástico. muy fuerte, ¿no? Fantástico. Muy fuerte. Por supuesto que escuchando el video de lo que vos me habías pasado y demás, digamos, hay analistas muchísimos y muchísimas. Y eso no significa que uno no tenga malas experiencias o no pueda ir a un espacio donde se encuentre con profesionales que no lo alojan en su deseo. Lo que nos importa es escuchar la palabra de quien está hablando, de quien está sufriendo, ¿no? Y poder pesquisar algo de lo que desea, del orden del deseo, del orden de la angustia, y trabajar con eso. Uno no... Hay algo muy interesante que dice Freud. Nosotros, los analistas, nuestros propios valores, ¿sí? Nuestras propias formas de ver el mundo, nuestros ideales, los tenemos que dejar de lado. No los podemos poner en juego ahí en el análisis, porque lo que importa es el deseo de la persona que estamos atendiendo. Entonces, si yo, analista, pienso que la heterosexualidad es lo que está bien y la homosexualidad es lo que está mal, y trato de corregir esa orientación sexual, estoy yendo en contra de los principios del psicoanálisis, absolutamente, ¿no? Por eso Freud tiene una postura muy ética en ese sentido. Si es un problema para ese chico o esa chica, puede venir a charlarlo conmigo, le dice a la madre. Claro. Si no es un problema, porque es su deseo, porque es su elección, que sea feliz. Te hago una pregunta, Tali, porque te la pregunto y me la estoy preguntando yo y en realidad creo que la podemos a lo mejor, no tiene por qué cerrar, tenemos que seguir pensándola. Una de las cosas que plantea Freud es la envidia del pene en la mujer, ¿sí? Habría un momento en el cual, ante la diferencia anatómica de los sexos,
la mujer se siente castrada, considera que no tiene pene, porque ve que otro cuerpo sí lo tiene. Freud en esto por ahí es muy concreto, pero me parece que él se está refiriendo también a una sociedad en la cual el poseer pene genera un poder que no lo tiene el que posee vulva, ¿no? Y ahí aparece la cuestión, digo, en esta envidia del pene que él habla, ¿se podría encontrar un sesgo machista de Freud? Ay, Te mira que me hagas esa pregunta. perdón, pero bueno, viste que las charlas son... Sí. Igual, por supuesto que esto estamos para pensarlo, hay que estudiar, hay que leer mucho, tanto el psicoanálisis como el feminismo, y encontrar puntos de diálogo. Una cosa respecto a eso. Freud cuenta lo que se encuentra en la clínica, ¿no? Parte de ahí. Claro, eso es interesante pensar. Sí, hay una sociedad que, por supuesto, que pone en el falo, para así lo llama Freud y la llama Lacan, digamos, un significante privilegiado. Tendríamos que ver si con nuestros cambios sociales y con la lucha del feminismo y digamos, los colectivos LGTB, en un futuro ese significante se modifica, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa ahí con la psiquis de las personas? Pero Freud encuentra que la niña y el niño de pequeños, por más de que le cuenten sobre la sexualidad, sobre la diferencia anatómica y demás, ellos y ellas fantasean con la presencia del pene en todas las personas. Esa es la premisa universal. Dice, el niño y la niña, el otro día en una supervisión nos contaban de una sobrinita de 2 años que decía, yo tengo un pitito chiquito. Y eso es porque le enseñan mal, porque no le están contando que tiene una vulva, o porque al haber visto un pene, ella fantasea que el propio le va a crecer. Él se encuentra, Freud, con eso en la clínica. Hay algo fuerte en el momento de ver esa diferencia anatómica. Si bien la diferencia no determina la posición sexual, la posición, la identidad de género o la orientación, no la determina, algo sucede en el psiquismo cuando ve esa diferencia, ¿no? Freud dice, primero, los niños y las niñas reniegan de eso. Renegar es decir, bueno, no es que hay, digamos, un agujero ahí. No es que mi hermanita que nació sin pene no tiene pene. No, le va a crecer, dice Juanito. Es un caso que Freud trabaja, ¿no? Le va a crecer, o se lo cortaron porque se portó mal. Entonces, algo le provoca a las fantasías del niño, al gran investigador niños en esa etapa, ¿no? De las primeras teorías sexuales infantiles, le genera esa distinción entre alguien que tiene un pito y alguien que tiene una vulva, sea o no nombrada. Hay una sociedad que no nombra la vulva, eso es verdad. Es verdad, y además hay otro tema, que es que en general no es cualquier pito, sino un pito en erección que representa el poder, la fuerza y el dominio. Por lo tanto, cabría preguntarse si cuando Freud hablaba de la envidia del pene, no estaba, esto que vos decís, no estaba describiendo una situación en la cual la mujer, si envidiaba el pene, no es el pene, ese es el lugar social que tenía el hombre y que no podía tener, o no sigue, o a veces no puede seguir, no puede tener, ¿no? Es más allá de lo anatómico. Creo que es reducir a Freud pensar eso. Claro. Digamos, esto lo trabaja bien Lacan, es complicado poder explicarlo ahora, pero digamos, él lo que dice es sobre los cuerpos, ¿no? Que tienen una forma, y lamentablemente, bueno, hay un cuerpo que el pito sobresale, ¿no? Claro. Y eso es una forma, una gestalt, dice, que nos genera algo, una percepción que sobresale por otro cuerpo que no sobresale. Pero no es los genitales lo que marca que acá hay poder y acá no hay, o que acá hay falo y acá no hay, sino que es el orden simbólico, es la sociedad y el entramado simbólico, el sentido social, que nombra esos cuerpos y que dice acá hay, acá no hay. Acá, Exacto, y acá hay puede devenir en poder, por supuesto.
Y el acá no hay puede venir en, bueno, algo le falta. Pero Lacan dice, a la mujer no le falta nada. En el cuerpo de la mujer no falta un pito. Es porque hay un orden simbólico que está detrás y que está leyendo y que está inscribiendo esa anatomía en el orden simbólico, denominando que acá hay y acá no hay. No sé si se Lo entiende. que pasa es que está claro que a la mujer no le falta nada, al hombre tampoco, pero está claro que en realidad a la mujer no le falta nada, a ver, pero entendiéndolo desde el lugar de que su sexualidad no tiene por qué ser homologada a la de la masculinidad, es decir, eh, históricamente la mujer que fue considerada el sexo débil, no fue el sexo débil, fue debilitada, que es muy distinto. Se la castró simbólicamente la cultura, las religiones, los sistemas políticos como el patriarcado, han debilitado al sexo femenino para poder ejercer control sobre ellas. Eso totalmente. Sí, incluso una pregunta que Freud, por su lugar en la sociedad y su época, se deja picando es, bueno, ¿qué es ser una mujer? ¿Cómo goza una mujer? Es algo que no termina de acceder, ¿no? Incluso Claro. con el joven homosexual, al final, él dice, hay algo que no estoy logrando con esta chica en el análisis, se la voy a derivar a una analista mujer. Y ahí hay un límite de Freud también, ¿no? Porque tenemos que marcar. Algo que no estoy pudiendo con ese goce, con algo que aparece en el análisis y que quizás una mujer la entienda más y se la transfiere a una mujer. Claro, Tali, vamos cerrando este conversatorio porque viste que el señor Instagram te pone un tiempo y te la baja la charla. Y la verdad que es maravillosa esta charla que tengo con vos. Te quiero consultar porque estoy leyendo y hay muchos alumnos míos, exalumnes. Si vos tuvieses que decirle o sugerir por dónde empezar a leer Freud, por qué texto empezar o por qué época empezar a leer Freud, para después que cada uno haga su recorrido, ¿qué aconsejarías? ¿Por dónde sería? Todo esto no fue ensayado, así que te doy tiempo para pensar. No, mira. Yo empezaría por alguno de los historiales, los primeros, los historiales que trabaja con la histeria, ¿no? Porque son casos clínicos, los de los primeros, donde Freud deja de lado la hipnosis y empieza a escuchar a sus pacientes que tienen ciertos padecimientos. Y ahí aparece lo que es la asociación libre, y Freud empieza a escuchar qué le pasa a esa mujer que sufre, que no sé, por ejemplo, Elizabeth, que no podía mover la pierna, y que, digamos, que tenía un montón de fantasías respecto a su padre, al amante, al cuñado, bueno, y Freud escucha, y son historiales bellísimos. Son los estudios sobre la histeria, así se llaman. Freud, por otro lado, da a conocer el psicoanálisis con la interpretación de los sueños. Es otra vía de entrarle, ¿no? Que es una vía más sencilla quizás, más popular, porque todos soñamos. Entonces, y además, aclaremos que en realidad Freud es muy tramposo, porque Freud tiene esta cosa de que él va escribiendo a medida que va pensando. Entonces, cuando vos vas leyendo los textos de él, te encontrás con pie de páginas que a veces niegan lo dicho, porque en la práctica se encuentra con que lo que venía pensando no era así. Entonces, alguien te puede decir, bueno, profe, dame los últimos textos, ¿no? Pero no, lo interesante es ver cómo él va construyendo, ¿no? Ese objeto de estudio. Yo más que tramposo diría, él es muy transparente y muy genuino. Sí. Pone todo el tiempo en evidencia las preguntas que no termina de contestar, o las cosas que su teoría había dicho y que ahora le resultan controversiales y las quiere cambiar, las explicita, o sea, no tiene miedo con esto de no ser coherente consigo mismo. Y entonces tiene muchos textos en donde va explicitando los cambios de su teoría. Y eso es fantástico, porque no hay muchos intelectuales que sean tan dados con el público lector, ¿no? Uno suele querer ocultar sus fallas.
Y Freud dice, esto creía hasta ese momento, pero me encuentro con esto. ¿Qué hago? Y al final de Claro, sus escritos, 1923, dice, me encontré con la pulsión de muerte. Me tira por tierra casi todo lo que dije hasta ahora sobre las pulsiones y el aparato psíquico. ¿Y qué hago? Dice, Freud estaba viejito, podría haber dicho, bueno, cierro acá con un claro, broche, ¿no? claro. No, lo cuenta, lo explicita, pone en jaque su propia teoría. Eso es fabuloso. Pero me Sí, encanta. Si quieres Freud leer, en ningún momento fuerza para que entre en su teoría, más allá que algunos plantean que sí, pero no, porque él, digo, cuando él plantea las histéricas me mienten, o cuando vuelve atrás sobre un montón de conceptos como el de pulsión de vida y de muerte, en realidad le insume a él una gran angustia, porque es todo el constructo que armó en determinado momento lo tiene que desarmar. Y lo por supuesto. interesante es hacer todo ese proceso, ¿no? Lo fabuloso de Freud es seguir ese hilo que lo lleva incluso a decir, eso que desarmó también es válido, ¿no? Sí, muchas veces, por supuesto. Hay cosas que aunque ya no, aunque tenga otra teoría de las pulsiones, hay algo de lo anterior que continúa. En la carta a Fliss que vos nombraste, la famosa carta 69, que le dice mis histéricas me mienten, y no lo dice negativamente, sino que lo dice para decir algo de lo que yo creía no va por acá, vamos a pensar en la Claro, fantasía, la importancia de la fantasía. Él dice, si esto que está tirando por la tierra, mi teoría hasta ahora, me decepcionaría, me angustiaría y me dejaría mal parado, querría abandonar. Pero muy por el contrario, claro, creo que es un desafío. Vamos a avanzar, le claro, dice Fliss. Lo dice más veces, claro, yo lo claro. estoy parafraseando, pero pobre Freud. Y eso es fantástico, es como que cada obstáculo se le aparece como la posibilidad de avanzar, ¿no? Tali, bueno, vamos cerrando y digo, vamos cerrando porque quiero utilizar los últimos minutos para agradecerte este espacio de mateada y de charla en estas jornadas del Mariano Acosta. Me encantó. Ojalá que cuando pase la pandemia te podamos ver en la escuela, en algún proyecto, en alguna actividad, que puedas volver porque Me te queremos encantaría, mucho. me encantaría. Ojalá que pronto podamos abrazarnos, ¿no? Después de la pandemia y hacer algo, podemos pensar algunas charlas o algún proyecto con les chiques que les interese. Y bueno, No sé nada, si... cualquier cosa, si tienen alguna duda de qué quieren leer y a que le interese, me escribe, no hay problema. Dejo abierta. Bien. Tali, no sé para vos, para mí fue un gustazo y un disfrute, un goce Me encantó. enorme la Vamos. charla. Te quiero un montón y bueno, nos estamos Estamos encontrando en viendo algún otro en el espacio. hospital o en el Mariano Acosta o en ESI o en la vida. Gracias, Julio, por Dale, invitarme. Beso a todos y todas las que están por ahí que, no, que veo corazoncitos. Chao. te quiero. Chau.